Buen día, buenas tardes a todos. Espero que estén todos muy bien. Eh, Estamos muy contentos de recibirlos hoy en esta nueva sesión de Smalltalks. Y bueno, ante todo me presento, para quienes no me conocen, soy Carolina Calandro, soy Inside Sales acá en NextVision. Muchos de nosotros ya nos conocemos, algunos son clientes, estuve viendo ahí en el chat, otros hemos coincidido en eventos o en alguna reunión, pero bueno, para todos aquellos que sea nuestra primera interacción, bienvenidos. Y les cuento brevemente un poco acerca de NextVision. Nosotros somos una empresa de ciberseguridad con más de 30 años en el mercado, en Argentina y España, que junto a un gran equipo de trabajo lo que buscamos es construir una cultura cibersegura en diferentes industrias. Nuestro objetivo principal es acompañar y ayudar a nuestros clientes a gestionar los riesgos de ciberataques de manera inteligente. Y bueno, en el día de hoy vamos a estar charlando sobre temas que van tomando un poco más de importancia en el día a día, en las organizaciones y en el mundo en general en la ciberseguridad, que son los desafíos que se presentan cuando no sabemos en dónde estamos parados en términos de ciberseguridad y cuando no tenemos una hoja de ruta definida. Eh, y bueno, es fundamental entender qué herramientas tenemos para evitar la famosa pregunta que es, ¿qué pasa si un día somos atacados? ¿No? Es una pregunta que genera siempre tanta incertidumbre. Y bueno, acá vamos a un poco aprender a tener un diagnóstico claro de nuestra organización, a entender cómo está nuestro nivel de madurez según frameworks reconocidos y buenas prácticas, y bueno, sobre todo, cómo reforzar nuestra seguridad. Por ese motivo, bueno, le doy la bienvenida también a quien nos acompaña hoy con sus conocimientos, Freddy Arellano, quien es consultor acá en NextVision de tecnología. Y desde ya a todos los que están escuchando, que son parte, agradecemos también que en el panel de preguntas que está acá abajo, nos dejen sus comentarios. La idea es que al final le dediquemos unos minutitos para responder dudas o consultas que vayan surgiendo. Así que si les parece, ya podemos dar inicio a esta nueva sesión y le doy la palabra a Freddy. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Caro, por la introducción y la presentación. Y muchas gracias a todos por la participación en este webinar el día de hoy. Un gusto tenerlos a todos por acá. Como bien dijo Caro, soy consultor en NextVision, concretamente formo parte del equipo de tecnología. Y en este webinar el día de hoy estaremos viendo algunos desafíos al momento de afrontar nuestra estrategia de ciberseguridad, así como también ver algunas alternativas que tenemos para afrontar este desafío, ¿no? Veremos cómo realizar una evaluación interna, determinar un norte claro para nuestra estrategia y cómo un correcto liderazgo hace que todo esto cobre sentido. Así que bien, empecemos. ¿Por qué muchas estrategias de ciberseguridad fallan? La gran pregunta, ¿no? En primer lugar, la realidad es que en muchos de los casos no hay una estrategia de ciberseguridad definida. El mayor riesgo que pueden tener en este momento es no contar con esa estrategia. En muchos de los casos nos pasa el día a día, recién se dan cuenta que necesitan una cuando ya es demasiado tarde. Reaccionan justo cuando ya son atacados, por ejemplo, tienen un ciberincidente. Cada día sin un plan estratégico es un día más de incertidumbre de si el negocio puede verse interrumpido por un incidente de ciberseguridad. La pregunta clave ya no es si ocurrirá un incidente, sino qué tan preparados estamos para cuando este incidente ocurra. Por otro lado, la realidad más común de las empresas es que a pesar de dar sus primeros pasos en proteger su infraestructura, se encuentran con grandes desafíos o grandes inconvenientes. En primer lugar, una inversión a ciegas puede representar una pérdida de dinero y de esfuerzo. No se trata de simplemente implementar tecnologías por, no sé, por tendencia, por ejemplo, o porque la ofrecieron como la solución definitiva. En ocasiones hemos escuchado bastante que nos dicen, implementé esta tecnología porque un compañero, un amigo de otra empresa le funcionó y bueno, me pasó el dato, ¿no? Y también lo implementamos acá. Además de eso, la falta de esta claridad ocasiona un efecto cascada donde se deja de lado lo realmente importante y aumenta la probabilidad de tener brechas potenciales ocultas.
dado que la estrategia, las tecnologías, los procesos y demás no responden directamente a minimizar los riesgos más críticos de la empresa, porque lógicamente no se entiende la situación actual de ella, ¿no? Todo esto que les estoy comentando mientras la reputación y la operatividad del negocio se encuentran en juego. Bien, por otro lado, también representa un gran reto el día de hoy el liderazgo de esta estrategia de ciberseguridad. Algo que vemos muy frecuentemente es que las empresas tienden a asignar el mismo recurso para diferentes roles, ¿no? Por ejemplo, el encargado de ciberseguridad realiza tareas de soporte interno mientras, no sé, se encarga de infraestructura, por ejemplo. Esto ocasiona que se pierda el foco en la estrategia por no contar con el tiempo suficiente. Esto sin mencionar los pocos profesionales capacitados que hay en el rubro y que, bueno, contratar un responsable de ciberseguridad a tiempo completo es sumamente costoso. Por todo esto, se hace bastante complicado tener una visión completa de los riesgos, ya que no se enfoca en la estrategia, ¿no? Se está más un poco a la operatividad del negocio. Y para poder hacerle frente a las amenazas que están en constante evolución. Hace unos años no pensábamos que los ataques de phishing serían tan frecuentes y que estarían tan bien estructurados gracias al refinamiento de la inteligencia artificial. Un líder con experiencia podría encaminar a la empresa al fortalecimiento ante estos tipos de ataques y ante todos los riesgos que tenga la empresa en este momento. Ahora bien, supongamos que se está empezando a tomar las riendas de su ciberseguridad, ¿no? O que ya tienen una estrategia establecida y ya está puesta en marcha. Para ambos casos, un indicador clave de si la estrategia puede estar fallando o no es si se realizan estas preguntas y se tiene una respuesta concreta. ¿Por dónde empezar, no? Esta es la gran pregunta que en ocasiones cuando se están enfrentando a proteger la infraestructura no saben dónde dar ese inicio. ¿Cuáles deberían ser las prioridades? Lógicamente, ¿dónde debo invertir? ¿Dónde debería invertir ese presupuesto anual? ¿Cuáles son los riesgos que pueden materializarse? ¿Cuál es la probabilidad que tiene cada uno de esos riesgos? ¿Cuál sería ese camino a seguir a corto, mediano y largo plazo? Y la pregunta que también comentó Caro es si sufrimos un incidente de ciberseguridad, ¿estamos realmente preparados? Esto se los dejo como reflexión, como ejercicio mental, para que se lo lleven a casa y que intenten darle una respuesta a esta pregunta, ¿no? Conociendo, lógicamente, la situación actual de cada una de sus empresas. Como pudimos observar, no todas las fallas están relacionadas a una tecnología específica o no toda la responsabilidad está en el personal técnico en cuanto a, no sé, una mala configuración de herramientas y demás. También podemos fallar nosotros a alto nivel con nuestra estrategia de ciberseguridad. Así que a grandes rasgos podemos condensar todas estas falencias en tres factores que son claves. El primero, falta de diagnóstico. El segundo, conexión con la estrategia del negocio. Y por último, ausencia de liderazgo experto. En el día de hoy estaremos viendo cómo un assessment de seguridad, por ejemplo, te da una fotografía clara de la situación de tu empresa en materia de ciberseguridad, cómo un plan director establece una hoja de ruta clara, la que se puede seguir a corto, mediano y largo plazo, y cómo un consultor experto puede dar ese acompañamiento para que se implemente esta hoja de ruta. Hasta acá, digamos, la introducción. Vamos con la primera alternativa que les comenté anteriormente, que es assessment de seguridad. Bien, un assessment de seguridad, a grandes rasgos, ¿no? Debería dar la respuesta directa a la falta de claridad. Eso lo comentamos y me gustaría que quede un poco claro. Debe ser preciso, dar recomendaciones y sentar las bases para la estrategia. Para darle un ejemplo un poco más terrenal, es como si se hiciera un estudio médico general para saber cómo estás en ese momento, ¿no? Un assessment de seguridad da esa claridad en cuanto a ciberseguridad. Componentes claves que debe tener un assessment. Primero, debe comprender la postura de ciberseguridad actual,
comparada con las mejores prácticas de la industria. Digamos, no hacerlo al aire, sino haciendo una comparativa con framework reconocido internacionalmente. Comprender el modelo de negocio, comprender la industria, los activos, comprender la infraestructura, si almacena datos sensibles o no, si tiene un servidor que es muy importante para el negocio y necesita ser protegido, por ejemplo, y si está concretamente protegido, si está correctamente protegido. Y nada, entender los procesos en general, ¿no? En segundo lugar, debe poder identificar y priorizar las vulnerabilidades que representan una mayor amenaza para el negocio. Esto tomando en cuenta la probabilidad de ocurrencia y el impacto que estos riesgos pueden ocasionar en su negocio. Lógicamente, para esto es necesario el punto 1. Fíjense que el consultor debe involucrarse con la realidad interna de la empresa. No es simplemente evaluar riesgos y listo. Debe comprender la situación actual para poder identificar estas falencias de ciberseguridad. Lógicamente, esto digamos, no basta con comprender la situación actual, sino que hay que hacer algo hay que hacer algo con lo identificado, ¿no? Para poder corregir esto. El assessment también debe indicar las acciones correctivas para poder mitigar estos riesgos. Lógicamente, esto tiene que quedar plasmado en un informe o algo a la cual se pueda acudir para sentar las bases de nuestra estrategia. Bien, como les mencioné anteriormente, el assessment debe estar basado en estándares internacionales, en algún framework reconocido internacionalmente para garantizar la efectividad. No se trata simplemente de realizar una checklist técnica. Hay diferentes estándares en los que nos podemos apoyar, por ejemplo, NIST, ISO 27001, SysControl, entre otros. Lo importante es entender que el framework puede ser variable dependiendo de las necesidades del cliente. En Nextvision, por ejemplo, elegimos NIST 2 y ahora veremos unos casos reales de dos industrias diferentes donde utilizamos este framework para determinar su nivel de madurez. Perfecto. Bueno, en el primer caso del primer cliente, podemos observar y determinar un nivel, pudimos determinar un nivel bajo de madurez con respecto al framework de NIST. Solamente contaba con tecnologías de backup y algunas iniciativas aisladas. No tenía un plan estratégico establecido. Cuando se realizó el análisis de riesgo inherente, se pudo identificar que la mayoría de estos tenían una criticidad bastante alta, por eso estarían en la zona roja. Para verlo de manera más gráfica, todos estos riesgos se plasman en un mapa de calor, donde cada uno de estos puntitos azules que observan acá representan un riesgo para la empresa. Por ejemplo, en este caso concretamente, uno de estos puntitos era fuga de información, otro era ataque de ransomware, otro era ataque de phishing, todo esto ocasionado porque no tenían ciertos controles, ¿no? Por ejemplo, la tecnología anti-spam no tenían directamente y recibían muchos correos de phishing, muchos correos con datos adjuntos que no se estaban analizando. Y bueno, por eso se muestra cómo el nivel de madurez impacta directamente en los riesgos a los cuales están expuestos estas industrias, ¿no? En el segundo lugar, les traigo un ejemplo de otro cliente que ya contaba con una estrategia, contaba con un alto nivel de madurez. Como pueden observar, la mayoría de las funciones de NIST estaban en un nivel de madurez bastante alto. Esto, digamos, se pudo observar que impactó directamente en todos los riesgos, en la distribución de los riesgos a lo largo de su probabilidad y su impacto, ¿no? La mayoría de estos riesgos están en una zona verde, más segura. Sin embargo, a pesar de que ya tenían ya tenían un plan, una estrategia establecida, pudimos identificar ciertos riesgos que también le estaban impactando, del cual no contaban, ¿no? No lo tenían en el radar como fuga de información y demás. En concreto, este cliente perdón,
concreto este cliente, utilizó el assessment para presentárselo a la junta directiva y poder justificar la inversión realizada durante todo ese año y solicitar un presupuesto para el próximo año. Todo esto que les estoy mostrando, tal vez se preguntarán cómo se hace, ¿no? Cómo se ve de cara al cliente. Para que te contarles un poco a grandes rasgos, tenemos reuniones de relevamiento con los clientes donde llevamos un set de preguntas, cada una de estas en función del framework que comentamos anteriormente, que les digo, no son pocas, pero se condensan en 2 sesiones, 3 sesiones, dependiendo del nivel de madurez del cliente. A esto se le asocia un nivel de cumplimiento y un nivel de madurez, que es el que están observando acá en las funciones de NIST. Otra parte del análisis que llevamos a cabo es un análisis de proceso, donde se ve el nivel de madurez con respecto a los procesos de ciberseguridad. Por ejemplo, la gestión de activos, la alta baja modificación de usuarios, gestión de parches y vulnerabilidades, por ejemplo. Y por supuesto, desde ya obviamente todos estos 2 clientes recibieron el informe con sus recomendaciones, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se le presentó esto al cliente? Desde nuestra experiencia sabemos que nuestros clientes necesitan diferentes enfoques para abordar esta ciberseguridad, que es lo correcto, ¿no? Por esto emitimos informes un poco más técnicos, un poco más detallados, con toda la descripción de lo que se fue encontrando para su posterior corrección. Esto lógicamente se le entrega al cliente. Además, informes ejecutivos donde ayuda a la alta dirección a comprender dónde se está realmente parado y dónde está su empresa en cuanto a ciberseguridad. Estos informes se presentan cada uno a equipos separados en presentaciones. Así de esta forma se puede mantener el foco de lo que realmente importa y en un lenguaje del día a día, en la prestación técnica, con un lenguaje más técnico en la ejecutiva, un poco más condensada, ¿no? la información en un lenguaje del día a día, como les comenté anteriormente. A modo de cierre, para el primer apartado, como les comenté, quiero que piensen el assessment como el chequeo general, un chequeo general de salud, por ejemplo. El assessment de seguridad le va a permitir tener ese punto de partida, ese inicio. Les ayuda a comprender su situación actual en materia de ciberseguridad y los ayuda a alinear estándares internacionales reconocidos para asegurar la efectividad de este plan estratégico. Le da visibilidad también a los riesgos y les puede ayudar a responder si están preparados o no ante un ciberataque. Bien, hasta acá estamos bien. Recuerden que si tienen preguntas con respecto al assessment, pueden ir dejándolas en el chat y las responderemos al final de la sesión. Bárbaro, Fred. Caro, no sé si hay alguna pregunta. Sí, sí, acá tenemos una pregunta. Dice, ¿en cuánto tiempo se realiza un assessment? Bien, bien. Una buena pregunta. La realidad es que nosotros la estipulamos para un mes máximo, desde inicio a fin, pero según nuestra experiencia, hemos realizado assessment en 2 semanas o 3 semanas, dependiendo, lógicamente, de qué tan apresurado esté el cliente para recibir ese diagnóstico. Esto dependerá si recibió recientemente sufrió recientemente un ciberataque, por ejemplo, o si está planeando ya algo más estratégico. Todo depende de los tiempos, es la realidad, claro. Pero, digamos, tiempo promedio 2 semanas, tiempo máximo un mes. Bárbaro. Bien. El resto de preguntas, Caro, si quieres las podemos responder un poco más al final. Perfecto. Así pasamos al otro tema. Bueno, el plan director de ciberseguridad. Siguiendo con la analogía médica, una vez que ya tenemos ese examen, esa fotografía, ¿no? de cómo estamos en este momento,
Es como si vamos a nuestro médico clínico general y nos da recomendaciones específicas para corregir esos valores, ¿no? Esos valores que tenemos alterados. En ocasiones, no sé, puede ser un estudio médico específico o te derivará a un especialista, todo depende de la situación. El plan director es una evolución del assessment y es una hoja de ruta. Ya sabemos dónde estamos con el assessment y ahora vamos a saber hacia dónde vamos. El plan director viene a darnos ese camino claro. Ya sabemos dónde estamos y ahora vamos a saber el camino, ¿no?, que tenemos que recorrer. Ahora, ¿cómo debe estar conformado un plan director? En pocas palabras, un plan director debe partir de un assessment, ¿no? Debe conocer la situación. No se puede definir un camino si no se sabe dónde estamos. Así que punto 1 y punto 2 básicamente es lo mismo que ya vimos anteriormente, que viene relacionado al assessment. El proceso sería el mismo. ¿Dónde está digamos, el agregado, ¿no? El siguiente paso en el plan estratégico. Aquí es donde se define este plan, este camino a seguir a corto, mediano y largo plazo. Este plan estratégico debe ir acompañado de un plan de inversión para arrojar un poco más de claridad sobre la magnitud del esfuerzo que representa cada uno de estos pasos. No quedarse simplemente en una mirada técnica, que por eso muchas de las estrategias fallan en realidad. En NextVision estructuramos el plan estratégico, digamos, de la siguiente manera. En el primer año se recomienda la ejecución de los proyectos con mayor impacto, que puedan dar una respuesta inmediata, ¿no?, que respondan a los riesgos más críticos. Se busca en este año sentar las bases de la estrategia y junto a este primer año se entrega el plan de inversión sugerido. Fue el que les comenté anteriormente. En el segundo año se busca fortalecer esta estrategia dándole continuidad a los proyectos específicos y permitiendo sumar algunas mejoras, ¿no?, a estos controles. En el tercer año se busca la resiliencia de la ciberseguridad de la estrategia. El objetivo es minimizar los riesgos a lo más bajo que se pueda y darle capacidad a la empresa para poder afrontar cualquier situación que se le presente. Ahora veremos cómo se presentan estos proyectos, ¿no? Bien. Por ejemplo, acá tenemos los proyectos priorizados. Este sería un ejemplo, ¿no?, del primer año. Tenemos diferentes tipos de proyectos. Me gustaría que se entendiera como a grandes rasgos, ¿no? Este sería la sección de proyectos y el plan de inversión que les comenté anteriormente. Lógicamente está ofuscado porque no tendría sentido colocar precio ahora. Y un ID, un identificador para que se entienda o para que se le haga seguimiento a los proyectos. Se pueden encontrar proyectos a largo plazo que duren todo un año, por ejemplo, como procedimiento, como establecer un plan de concientización. Se encuentran proyectos también como parte de documentación, porque contaban, ¿no?, con cierta documentación, pero faltaba refinamiento de la documentación. Se puede encontrar también relacionados a procesos, procedimientos, políticas y demás. Concretamente, este cliente ya tenía un firewall, por ejemplo, firewall IDR implementado, pero lo tenía, digamos, como de fábrica. No había sufrido mejora continua a través del tiempo, por lo cual se le recomienda un servicio de revisión de health check, del estado de salud, ¿no? También podemos ver proyectos relacionados a la tercera parte, por ejemplo, implementar un programa de TPRM y también la implementación de ciertas tecnologías que eran críticas para su negocio. Además, también un poco sobre la arquitectura, la identificación de las leyes de seguridad, etc. Con lo que me gustaría que se queden es que hay diferentes tipos de proyectos de diferentes índoles, ¿no? No es solamente implementar tecnologías e irse todo siempre a lo técnico.
En el año 2 hay proyectos, deberían tener proyectos recurrentes que ayuden a mantener la mejora continua de lo implementado en el año 1. Y, lógicamente, proyectos que vayan fortaleciendo esta estrategia. Por ejemplo, para dar un ejemplo rápido, el plan de concientización. Digamos que en el año 1, con un cliente nos pasó que el primer año se realizaban envíos de newsletter, por ejemplo, o comunicados por mail de manera informativa. Y además impartieron un par de charlas. Para el segundo año, como mejora continua, ¿no?, de este proyecto en concreto, se realizaban ya simulaciones de ataques reales, ¿no?, como phishing o ransomware, con archivos adjuntos, lógicamente, que no contengan ningún malware, ¿no? Un archivo adjunto de prueba solamente. Con estas herramientas también se puede medir el comportamiento de respuesta de los colaboradores y además impartir capacitaciones dirigidas a estos usuarios. Después se le compartirá las políticas de contraseña, uso aceptable del dispositivo, pero dependerá, ¿no?, de la respuesta y del comportamiento de esos usuarios. En el tercer año ya se realizaron acciones un poco más disruptivas, como Escape Room, por ejemplo. Escape Room, lógicamente, dirigido a ciberseguridad. Si necesitan un poco más de detalle sobre este tipo de servicio, nada, no duden en contactarnos, que le explicamos, ¿no?, cómo sería toda la dinámica. Además, en el tercer año, charlas dirigidas específicamente a las áreas, por ejemplo, o capacitaciones de inteligencia artificial. Como consecuencia de todo esto, el proyecto y el nivel de madurez del cliente iba aumentando cada año. Otra cosa que me gustaría que entiendan es que esta hoja de ruta es suya. Esta hoja de ruta es de la empresa y deben apoderarse de ella, ¿sí? Es el camino que se debe seguir para afrontar la estrategia. Bien, en cuanto a los entregables, digamos, hacemos lo mismo que en el assessment. Tenemos la mirada un poco más técnica, la otra que es un poco más estratégico de negocio, pero lógicamente se le suma o debe sumarse en el caso de, o sea, todo lo que es la hoja de ruta, ¿no? En el caso de la parte técnica, se ven los proyectos, descripciones, se explica un poco el objetivo del proyecto para que no queden dudas. Lógicamente, si tienen dudas posteriores, las aclaramos, lógicamente. Y además de eso, también en la presentación se habla con la junta directiva sobre la propia hoja de ruta y el plan de inversión sugerido a 3 años, digamos. Ahora, ventajas del plan director. En términos generales, tiene todas las ventajas del assessment, como ya vimos, porque se realiza el diagnóstico para dar inicio, ¿no?, al plan director. Y además se le suma todo el sector, toda la pata de estrategia, con el plan de inversión sugerido, la hoja de ruta y demás. Esto le permite a la empresa definir un camino específico, ¿no?, que pueden seguir paso a paso. Les permite invertir de manera precisa gracias a la hoja de ruta con el plan de inversión sugerido, construir confianza dentro de la empresa, dentro de la directiva, dentro de sus socios, porque demuestra la auditoría interna que se está realizando también. Y le permite alinearse el negocio, como ya lo comentamos anteriormente. Bueno, hasta acá estamos bien. Recuerden, si hay preguntas del plan director, por favor déjenlas en el chat o en la cajita de preguntas y respuestas. Súper, Carlos, no súper sé si hay claro, alguna Fede. pregunta. Súper claro, la verdad que muy Bueno, interesante todo lo que nos estás contando. Así que, si te parece, ya que nos contaste sobre el tiempo de assessment, ¿qué nos puedes decir sobre el plan director? O sea, ¿en cuánto se ejecuta este servicio? perfecto. Una muy buena pregunta, Carlos. En el caso de plan director, lleva un poco más de tiempo que el assessment, pero no mucho más. Lo estipulamos para 8 semanas como máximo, pero la realidad es que hemos hecho planes directores en 3 semanas, 4 semanas, nada. Todo depende, al igual que el assessment, de las necesidades de los clientes y la situación actual de cada uno de ellos.
Perfecto. Y otra Bien, pregunta más. Si sí, contrato plan director, ¿también tengo que contratar assessment o eso está incluido? ok. Bueno, como lo expliqué hace un rato, está incluido el assessment dentro del plan director. O sea, no sería necesario contratar ambos servicios, sino con el plan director ya tiene incluido el assessment. Como lo comenté, es necesario tener un punto de partida, por eso está incluido dentro del servicio de plan director. Buenísimo, clarísimo todo. Gracias, Caro. Si tienen algunas otras preguntas, déjenlas en el chat que al final, Las nada, respondemos al estaremos final, respondiendo. perfecto. Bárbaro. Gracias, Caro. Bueno, así pasamos al último punto, al último tema, que sería liderazgo, ¿no? ¿Qué pasa cuando se tiene la hoja de ruta? Digamos, ya sabemos la situación actual, se tiene la hoja de ruta, ¿qué pasa con eso? ¿No? Alguien tiene que acompañar a la ejecución de toda esta estrategia. Por ese motivo, muchas estrategias fallan porque no cuentan con una figura de liderazgo en materia de ciberseguridad y simplemente se quedan con un informe eh, donde no se aplican las correcciones, ¿no?, que indicaban. Por falta de tiempo, por falta de expertise, nada, presupuesto, etcétera. Nuestro servicio de CISO as a Service aporta justamente este acompañamiento que mencioné anteriormente. Deja de lado eh, todo lo operativo, ¿no? Son componentes claves que debería tener un líder y nuestro servicio responde a ello. Debe dejar de lado lo operativo y enfocarse en la estrategia y el negocio. Proporcionar un liderazgo que articule entre las diferentes áreas y que no solo tenga una mirada específica. Lo que generalmente pasa es que los líderes tienen un punto de vista un poco más técnico o tienen un punto de vista más hacia lo normativo y el negocio necesita que esta visión sea transversal y general. Además de eso, que proporcionen un acompañamiento en el cumplimiento normativo, que se pueda ajustar y que se pueda pegar a estándares internacionales para garantizar la eficacia de este plan estratégico, ¿no? Por último, debe contar con la orientación de esta gestión y una correcta gestión de todos estos riesgos. Todo esto, lógicamente, sin fricciones y de forma continua. Nuestro servicio de CISO as a Service opera en un ciclo de mejora continua. Es un proceso vivo que evalúa, implementa y optimiza su postura de ciberseguridad constantemente. Trabajamos con una metodología cíclica, evaluamos, analizamos las brechas, acompañamos en la implementación desde el punto de vista del liderazgo. Le hacemos seguimiento y volvemos a reevaluar, ¿no?, para asegurar de que todo este ciclo se mantenga en el tiempo. Es importante aclarar un poco que nos podemos ajustar a una estrategia que ya esté definida en su organización o bien podemos construir una estrategia desde cero. Una forma de construir una estrategia desde cero es, como les comenté anteriormente, partir de una evaluación, partir de un plan director, por ejemplo, y realizar todo el ciclo del servicio, dar como ese punto de partida y tener un camino claro. Una fortaleza que tiene esta modalidad de as a service, ¿no?, de CISO as a Service, es que no se contrata a un único profesional, se contrata a NextVision como CISO. Lo que pasa es que el nombre del servicio tal vez no lo deja claro, pero no es una sola persona que lleva a cabo este servicio, sino que es NextVision como CISO. ¿Cómo se traduce todo esto? Bueno, nuestro equipo posee certificaciones y experiencia en una amplia gama de disciplinas. Tiene certificaciones y experiencia en
estrategia de ciberseguridad en redes, en gestión de incidentes, tiene también lo que es cifrado y protección de datos, arquitectura segura y seguridad cloud, por ejemplo, mitigación de DOS, segmentación de red, etcétera. Digamos, un montón de disciplinas, ¿no? Esto nos permite cubrir diferentes áreas que son realmente clave en cuanto al liderazgo para garantizar una estrategia más robusta y coherente. En cuanto a controles tecnológicos, brinda asesoramiento en, por ejemplo, firewall, antivirus, gestión de acceso, gestión de parches y vulnerabilidades, no sé, plataformas de protección ante la pérdida de fuga de información, por ejemplo. También asesoramos y acompañamos en definición de políticas, roles, procedimientos, asesoría activa en los comités internos y con proveedores, por ejemplo. No necesariamente partimos o asistimos, ¿no?, con reuniones internas, sino también externas. Asesorías en todas las tecnologías y planificación de actividades para un correcto funcionamiento. Además, alinear con regulaciones y estándares de la industria, como lo vimos anteriormente, por ejemplo, NIS, ISO 27001 y demás, y análisis mensuales de los datos o las herramientas de seguridad. Todo esto, nada, que les estoy comentando, cómo se lleva a la práctica. El día de hoy les traigo 3 ejemplos reales de 3 clientes que nos encontramos el día a día, ¿no? El primer ejemplo, esta es una empresa que contaba con una estrategia ya establecida. Ellos tenían su estrategia y nosotros nos incorporamos, pero necesitaban una guía para poder llevarla a cabo. Concretamente con este cliente realizamos análisis de métrica y dimos recomendaciones sobre las plataformas de EDR, firewall y anti-spam. Para esto también emitimos informes sobre estas métricas, realizamos informes semestrales para reevaluar la postura de ciberseguridad de manera continua, asistimos a reuniones de tercerizadas del SOC, por ejemplo, donde pudimos discutir diversos hallazgos y pudimos aportar sobre los eventos y dar unas recomendaciones para poder mitigar ciertos ataques. En paralelo, este cliente también contaba con un plan de concientización para sus colaboradores y otros servicios que ofrecemos en NextVision. Digamos, una mirada un poco más integral, ¿no? Gracias a esto pudimos adelantarnos algunos ciberincidentes. En el ejemplo siguiente, en el ejemplo número 2, la clínica tenía que cumplir con la ley de protección de datos, pero no sabían por dónde empezar. CISO como servicio, desde nuestro rol de CISO como servicio, los ayudamos a identificar las brechas, definir políticas, acompañamos en reuniones internas entre el equipo de legales y tecnología, dando una mirada completa, haciendo de nexo, ¿no?, entre las dos áreas. Y como resultado, se presentó un plan sólido ante el directorio y se activó un plan de mejora continua para regularizar toda la documentación que necesitaban. En el ejemplo número 3, bueno, esta es una organización con presencia internacional que debía certificar en la ISO 27001 en 6 meses. ¿No? Tiempo récord. Por suerte, esta empresa ya había empezado, ¿no?, con una estrategia basada en ISO 27001, pero no contaba con un referente interno para la ciberseguridad. Desde nuestro servicio lo acompañamos con el cumplimiento de los controles, preparamos auditorías internas, por ejemplo, dimos soporte un poco más estratégico para afrontar este reto que sin duda fue bastante complejo. Finalmente, este cliente se encuentra certificado en ISO 27001 el día de hoy. Bueno, y a modo de resumen, para cerrar un poco sobre las ventajas, ¿no?, y cerrar un poco sobre este tercer servicio,
digamos que unas ventajas del CISO as a Service es que se puede contar con un líder que nos ayude y nos acompañe en este camino sin la desventaja económica de la contratación full time, de un CISO full time, ¿no? No es tan costoso, por ejemplo. Además, se puede disponer de una mirada integral gracias a el gran equipo de expertos que tenemos en NextVision y que se acompaña en cada uno de los pasos para garantizar la correcta ejecución de este camino, de esta hoja de ruta. Además de esto, se garantiza una evolución del nivel de madurez con las reevaluaciones y, digamos, los ajustes necesarios de esta estrategia. Como les comenté anteriormente, en algunos clientes hemos tenido que realizar ajustes un poco más seguidos que en otros. Puede ser cada 6 meses, puede ser cada año, todo dependiendo de qué tan rápido evolucione o qué tan rápido aumente su nivel de madurez. También esto dependerá del nivel de las amenazas, ¿no? Cómo cambia la infraestructura también. Así que garantizamos una correcta evolución del nivel de madurez con las reevaluaciones para mantener y sostener ese nivel de madurez. Bueno, hasta acá, hasta este momento, vimos las diferentes propuestas. Me gustaría un poco para finalizar y que puedan llevarse una mirada un poco más optimista, ¿no? Que si bien hay diferentes problemáticas y diferentes desafíos en cuanto a la estrategia de ciberseguridad, también tenemos a la mano diversas herramientas que podemos poner en práctica. De esta manera, abordar la estrategia de una manera más inteligente, conociendo a la empresa, teniendo ese camino claro y teniendo un líder que nos acompañe a recorrerlo. Desde NextVision podemos acompañarlo desde cómo comprender la situación actual a través de un assessment o partiendo un assessment, estableciendo este camino claro con un plan director y proporcionando una figura de liderazgo con el servicio de CISO as a Service. Bueno, hasta acá la presentación del día de hoy. Me gustaría ver si tienen algunas preguntas, si dejaron en estos últimos minutitos, ¿no? Para charlar. Muchas gracias, Freddy, por tu aporte. La verdad que fue súper interesante todo lo que charlamos hoy. Así que sí, tenemos un par de preguntas. Acá me consultan, ¿puedo contratar el servicio de CISO por un par de meses? Bien, muy buena pregunta también. La realidad es que al apoyar desde el liderazgo, ¿no? En la estrategia, no tendría sentido contratar el servicio de CISO solamente por un mes o 2 meses. Por eso este servicio está pensado de manera anualizada para, digamos, ayudar desde inicio a fin y que tenga un impacto real. La realidad es que si contratan solamente un par de meses, el cambio no se va a notar a largo plazo. Ok, perfecto. Si no contrato el servicio de CISO, ¿de igual manera puedo recibir acompañamiento con los proyectos? Bien, totalmente sí. Los proyectos, como les dije, en el plan director concretamente, se tiene una hoja de ruta con el camino específico, ¿no? Luego, teniendo esa hoja de ruta, ustedes pueden decidir cómo llevar a cabo cada uno de los proyectos, dependiendo del presupuesto, del personal, de la disposición que tengan, por ejemplo. Muchos de estos proyectos, en el 99% de los proyectos, desde NextVision podemos acompañarlos en cuanto a la ejecución. Esto los ayuda en caso de que no tengan el suficiente tiempo o el personal para realizarlo. Por ejemplo, un proyecto de implementación de firewall. Les doy un ejemplo, ¿no? Tenemos personal para ejecutar ese proyecto, la implementación desde cero, y al final tendrían el control
de esa tecnología para que ustedes puedan seguir operando con ella, ¿no? Así que sí, podemos acompañarlos, lógicamente con la contratación del proyecto. Ok, perfecto. Otra consulta dice, yo tengo varias herramientas implementadas, pero no con este enfoque estratégico. ¿Me va a servir más el assessment o el plan director? Bien, una muy buena pregunta también. La realidad es que eh, ambos servicios les ayudaría para arrojar un poco más de claridad. Mi recomendación es que si se está tomando o se está pensando en tener un plan estratégico a largo plazo, directamente un plan director sería la mejor opción, ya que se puede tener ese camino, ¿no? En ambos casos, las plataformas y las tecnologías que tienen implementadas se pueden revisar sin problema. Le podemos hacer un chequeo, ver cómo están implementadas dentro de la empresa, pero mi recomendación es que si se está pensando un poco más a largo plazo, si se tiene presupuesto, el plan director sería la mejor opción. Si por ahí el presupuesto es un poco más acotado, el assessment sería la opción más recomendable en ese caso. Bárbaro, Freddy. Acá Lucas consulta en el chat. En coincidencia con la pregunta anterior, ¿el plan director más assessment es anualizado? Buena pregunta. No es analizado, Lucas. El assessment y el plan director son dos servicios one shot. En ambos casos dura un tiempo específico corto de unas semanas, puede ser 3, 4 semanas, dependiendo, ¿no? De la magnitud y el nivel de madurez del cliente, pero no sería anualizado. Es one shot y se entrega los resultados con el informe técnico, el informe ejecutivo y ambas presentaciones para los diferentes, digamos, grupos, ¿no? Diferentes áreas. Bárbaro, Fred. Y por último, Diego nos consulta, ¿cuál es la diferencia entre la contratación de este servicio con la contratación, por ejemplo, que tengo de soporte con muchos servicios contratados en Next como EDR, anti-spam? Entendemos que está comparando el servicio de CISO con el soporte de plataformas, ¿no? Sí, podría ser. Lo que pienso, ¿no? Es que lo que se tiene contratado es específicamente, digamos, horas o incidentes en cuanto a una única plataforma. El tipo de servicios de assessment, de plan director y CISO as a service tienen una mirada más estratégica y una mirada un poco más integral. Esto le permite que más allá de la plataforma que se tiene contratada o la plataforma que esté implementada, se pueda dar recomendaciones a toda la empresa en general, no simplemente sobre una tecnología en puntual o específica. Creo que esa sería la respuesta. Perfecto, Fred. Y ahora sí, la última, porque me parece interesante. ¿El plan director se adapta al tipo de industria? En mi caso, no considero necesario hacer mucho foco en fuga de información. ¿Cómo hacen eso desde la experiencia de nosotros, de ustedes, o sea, nuestra? Perfecto, Caro. También muy buena pregunta. El assessment y el plan director no solo se adaptan al tipo de industria, sino que también se adaptan a la situación actual del cliente. Digamos que en el caso del ejemplo que dieron ahora, puede que la fuga de información no sea tan crítica, por lo que el impacto probablemente sea mucho menor y el riesgo sea un poco más bajo, ¿no? Pero puede tener otro tipo de riesgos asociados que no se están contemplando. Un ejemplo que siempre recuerdo es un cliente que tuvo una plataforma crítica en el cual no tenía correctamente, no hacía una correcta gestión del usuario. Digamos, en pocas palabras, tenía el mismo usuario y contraseña, las mismas credenciales para administrar el servicio crítico que, por dar un ejemplo y no decir el ejemplo en concreto, no sé, el pago de nóminas, el pago de sueldos de los colaboradores, ¿no?
esto puede ocasionar un incidente y el cliente no entendía o no tenía visibilidad sobre este tipo de amenazas. Con el ASEM, el plan director, se pueden determinar ciertas amenazas que tal vez no se tenían en el radar. Perfecto, súper claro. Y ahora sí, una última. ¿Se puede empezar el servicio de CISO si no tengo una estrategia? Sí, muy buena pregunta. El servicio de CISO se puede adaptar a una estrategia que ya está establecida o podemos acompañarlo iniciando una estrategia desde cero. Creo que lo comenté en la presentación, igual lo repito. En ese caso de que no se cuente con una estrategia, lo que nosotros recomendamos es realizar un assessment y un plan director como punto de partida y a raíz de eso ver los riesgos a los que se está expuesto, por ejemplo, realizar una evaluación periódica y para asegurar esa mejora continua, acompañarlo en todo el proceso de la implementación de todos los proyectos y demás. O sea, lógicamente también dependerá de la necesidad del cliente. Como pudieron ver en algunos de los ejemplos, también acompañamos con el análisis de ciertas métricas a algunos clientes que ya tienen su estrategia. Entonces, digamos que el servicio de CISO sí acompaña cuando no se tiene una estrategia, la ayudamos a establecer y además se le pueden sumar ciertas tareas que necesite el cliente en concreto. Bárbaro, Fred. Perfecto. Bueno, ahora sí, ya no tenemos más preguntas y no queremos quitarles más tiempo. Sabemos que es complicado participar de un webinar en estos momentos, así que les agradecemos mucho por su tiempo, sus comentarios y desde ya si tienen más consultas, quedamos con Freddy a total disposición. En los próximos días van a recibir un mail con la grabación para poder repetir este webinar cuando ustedes quieran. Y cuando salgan del Zoom les va a aparecer una breve encuesta de satisfacción que agradecemos un montón si la completan. Es para tener una devolución nosotros y conocer qué otros temas les interesaría abordar en este espacio. Bueno, muchas gracias, Caro, por el acompañamiento y gracias a todos por su participación el día de hoy. Esperemos vernos en una próxima sesión. Muchas Así que gracias. muchas gracias.